Hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Queridos socios, queridos amigos de esta casa, siempre bienvenidos. Hoy tenemos la conferencia Pedro Romero y la dinastía Romero, impartida por doña Margarita González Duarte, y nos acompañará a la guitarra don Antonio Jurado. Bueno, voy a ser un poquito breve, pero un pequeño currículum de Margarita. Es muy aficionada a la tauromaquia. Empezó de la mano de su abuela materna, asistiendo a festejos, motivada por el interés y la pasión que la producían. En el año 75, a través de mi librería ibero-francesa, durante un periodo de 22 años, adquirí un amplio conocimiento taurino gracias al mundo de los libros. En 1995 comenzó a impartir charlas taurinas entre amigos. Posteriormente, inició un ciclo de conferencias, destacando la primera sobre la vida y muerte de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, seguida de otras dedicadas a toreros como el Espartero, Sánchez Mejías, Manolete, José Miguel Arroyo, Joselito, José Tomás, un homenaje a Paquirri y entre los actuales Álvaro Lorenzo y Álvaro de la Calle. Estos antecedentes propiciaron que la asignaran el cargo de representante de Asuntos Taurinos del Centro Sagasta número 13 de la Comunidad de Madrid, para formar parte de la comisión y emitir el voto para elegir a los triunfadores de la Feria de San Isidro. Además, ha tenido la fortuna de ser elegida durante muchos años para entregar personalmente los trofeos a los triunfadores en la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de las Ventas. Incluso ha tenido el privilegio de sustituir al ilustre periodista don José Antonio Doneire, liderando el acto de presentación de las célebres faenas de los triunfadores ante los asistentes y la prensa. En la actualidad continúa impartiendo conferencias y en concreto está preparando la próxima, que tendrá lugar el día 27 de junio, que es hoy, sobre Pedro Romero y la dinastía Romero. Así que en este momento empezamos la conferencia y vamos a empezar con una pequeña alegría de don Antonio Jurado. Pequeña pinceladita mientras Margarita toma agua. Cuenta una vieja leyenda de las flores de Sevilla. Cuenta una vieja leyenda de las flores de Sevilla, que de las flores de Sevilla, que la azucena y la rosa eran cristianas cautivas. La azucena era una reina y la rosa una gitana. Ay, que la rosa una gitana, una reinaba en Sevilla, la bailaba en Triana. Y el clavel era un poeta, es a mí un novillero, es a mí un novillero. Uno que escribía letra y el otro verso torero. ¡Ole! Bueno, pues vamos a hablar sobre la dinastía de los Romero. Empezando por Francisco Romero, voy a explicar un poquito por cuántos son, porque claro, estamos hablando de la dinastía. Por Francisco Romero, que es el abuelo, su hijo Juan y sus 4 nietos, Gaspar, José y Antonio, y sobre todo el principal, Pedro Romero. Y por eso voy a empezar por el año 1700 para poder saber el origen del toreo a pie. Para celebrar la llegada de Felipe V a España, los nobles de la corte ofrecieron una corrida de rejones para honrar al nuevo monarca. La corrida tuvo lugar en Madrid, en la Plaza Mayor, como era común en esa época. El monarca Felipe V no tardó en repudiar y calificar de barbarie. La consecuencia fue la promulgación de una ley de 1723 que prohibía el toreo a caballo por parte de cualquier cortesano, dando origen al toreo a pie, que rápidamente aumentó su popularidad, organizándose los modestos matatoros ayudantes de estos caballeros.
para torear a pie por su cuenta en las ciudades más importantes. En el siglo XVIII se construyeron las primeras plazas de toro como edificio permanente. Y en el 1700 o 1695, el 12 de mayo, nace en Málaga Francisco Romero y Acevedo. Este se fue a vivir a Ronda y sus comienzos como torero fueron los de chulo o ayudantes de los caballeros maestrantes de Ronda. Su misión primera consistía en hacer los quites a los caballeros caídos que se encontraban en peligro. De todos los escuderos destacó Francisco Romero, que tras una corta pero eficaz carrera como ayudante de los caballeros pensó en hacerse torero a pie y actuar completamente independiente del jinete, aunque es cierto que necesitó tiempo para perfeccionarse. Francisco fue de los primeros que mató frente a frente a un toro. Inventó la muleta, que en su comienzo era un lienzo blanco, que evoluciona con el tiempo en el color rojo por la sangre. A lo largo de su vida taurina, paseó su arte y su forma de realizar el toreo a pie por toda España. Dejó una impronta única como matador y muletero. Fue el creador del toreo moderno. Fue también el fundador y patriarca de una dinastía, que con el tiempo daría a Ronda el alto honor de ser la cuna del singular y arte noble del toreo. Francisco Romero fue el primer matador de la historia, reflejado en la litografía de la Biblioteca Nacional de España. Francisco Romero es hijo, padre y abuelo de una importante dinastía. Su padre, Sebastián Romero, hijo, Juan Romero, y sus 4 nietos, José, Pedro, Gaspar y Antonio. Incluso su nieta se casó con Jerónimo José Cándido, que este era hijo de José Cándido Expósito. Y como me ha parecido muy curiosa la vida del padre, pues se lo voy a explicar porque yo no lo sabía tampoco. José Cándido Expósito, como lo dice el gran Cándido, fue abandonado enfrente de la casa cuna de Cádiz, el 30 del 11 de 1734. Las malas lenguas decían que era hijo de una dama de alta alcurnia de Cádiz y su criado antillano. Por eso era mulato. Efectivamente hay una fotografía y era mulato, y además, por cierto, muy feo. Fue adoptado por un matrimonio de Chiclana. José Cándido fue uno de los más famosos de su tiempo, antes de Costillares, Pepeillo y Pedro Romero. Fue el primer matador de toros fallecido en una plaza construida, no en la calle, de España. Muere en el 1771 al hacer un quite al banderillero Chiquilín. Le siguió a él el toro, él escurrió, se cayó y el toro, que se llamaba Coriano, le mata. Y es el primero que muere en una plaza. Ahora vamos a hablar del hijo de Pedro Romero. A su hijo Juan se le atribuye la organización de las cuadrillas. Toreó con sus 4 hijos y presenció la acogida y muerte de su hijo Gaspar en Salamanca, que explicaré más adelante. Después de esta breve exposición de los fundamentos de la lidia del siglo XVIII y sus intérpretes, vamos a analizar la personalidad de Pedro Romero, que por ser la figura gigante de toda la historia taurina y coincidió su actuación en este siglo recogiendo la labor de todos, quedará sistematizada la lidia a pie. Pedro Romero Martínez nace el 19 de noviembre de 1754 en Ronda, famoso torero y figura cumbre del siglo XVIII, y una de las representativas de toda la historia de la tauromaquia. Heredero de la ilustre dinastía de toreros, iniciado por su abuelo Francisco Romero, que ya he explicado, y que fue el primero en utilizar la muleta y el estoque para dar muerte al toro. La infancia de Pedro Romero se desarrolla en Ronda y, como es de suponer, en el ambiente familiar. Verdadera escuela taurina, ya que su padre Juan Romero fue diestro también por haberlo heredado de su padre Francisco. El rondeño fue precoz, pronto demostró su poderío físico y su agilidad mental. Su equilibrio lo encuentra en el ambiente familiar como escuela de aprendizaje, ya que sus hermanos Juan, José y Gaspar también siguen la profesión del padre, y este les aporta los conocimientos suyos
y se incorpora a sus cuadrillas. Pascual Millán, en su Historia de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, dice: el rondeño Pedro tenía tanta intuición torera que Pedro estaba más por dar lecciones que para recibirlas las que su padre pretendía enseñarle. Pedro Romero debuta en público en Los Barrios, en Cádiz. Después lidia 2 novilladas en Algeciras y con 17 años, en el 1771, mata su primer toro. Fue en su ciudad natal, Ronda, actuando como segundo espada de la cuadrilla de su padre, ejecutando todas las suertes con dominio, sorprendiendo a todos. Participó en 3 novilladas ese mismo año en Jerez de la Frontera y ve por primera vez la suerte de varas. En el 1772 lidia en Sevilla los días 9, 11, 16 y 18 de mayo, días en los que se lidiaron 86 toros. Junto a Pedro Romero también lidiaron los matadores Manuel Palomo y Antonio Albano. En el 1773 su padre considera que el rondeño reúne todas las condiciones más que suficientes para enfrentarse a los toros, incorporando a su hijo como segundo espada a torear en la feria de Salamanca, y a su hijo mayor Gaspar, que le llevó como banderillero. Y es en esta corrida donde Gaspar fue corneado mortalmente por el primer toro de la ganadería de don Agustín Díaz Castro de Pajares de los Oteos, al salir de poner un par de banderillas el 16 del 9 de 1773, circunstancia verdaderamente dramática por la presencia del padre y del hermano. No está debidamente aclarada la fecha exacta de su cogida y muerte, ya que no hay casi datos de su vida. José María del Cosío asegura la fecha de su muerte en el 1802 en lugar de decir del 1773, en Salamanca. José María del Cosío dice exactamente esto, es que lo he copiado exacto. Dice exactamente: a Gaspar le mata un toro en Salamanca el 16 de septiembre de 1802, actuando como banderillero en la cuadrilla de su padre. También toreaba como segundo espada su hermano Pedro y el gitano José Ulloa Tragabuches. Gaspar fue corneado por el primer toro de la ganadería que ya he dicho, don Agustín Díaz de Castro, circunstancia verdaderamente traumática por la presencia de su padre y hermano, por lo que José Ulloa Tragabuches tuvo que terminar la faena y dar muerte al toro. De la vida de Gaspar se sabe muy poco, salvo que acompañaba a su padre y hermano cuando estos toreaban. Y ahora les voy a decir que yo no estaba conforme con que muere en el 1802 y he investigado dentro de mis posibilidades. Y voy a beber un poquito de agua. Vamos, yo he encontrado a José Antonio Guerrero Pedraza, biógrafo de la dinastía de los Romero. Nos cuenta que el día 16 de septiembre de 1773 en Salamanca muere Gaspar al poner un par de banderillas y que su hermano Pedro, testigo del suceso, coge la espada y sin pedir permiso a las autoridades corre hacia el toro para llamarle la atención y lo separa del cuerpo de su hermano Gaspar. Cuadra al toro y propina una certera estocada al toro. Gaspar muere y la corrida se suspende. Pedro, emocionado por la tragedia, decide despedir la temporada y retorna a Ronda. Todo el año 1774 permanece sin torear para llorar en silencio la muerte de su hermano. Un año de silencio. La notoriedad de la biografía taurina de Gaspar ha sido debida a darse por seguro su muerte en la plaza de Salamanca. Efectivamente, todo lo que yo he buscado es ver cierto que todos dicen que muere en Salamanca, pero hay una diferencia de muchos años, desde 1773 a 1802 hay bastantes años. Yo lo que he averiguado investigando es lo siguiente. Don Valentín González Gómez, párroco, certifica que en el libro de difuntos que obra en este archivo de la parroquia de San Blas de Salamanca consta una partida que dice que el 16 de septiembre de 1773 se encuentra escrito que Juan Gaspar Romero Martínez ha fallecido en Salamanca con fecha 16 de septiembre 1773, folio 129.
Eso por una parte. Por otra parte, he mirado los años. Juan Romero, que era el padre, nace en el 1727 y se retira en el 1778 o 1790 porque tenía ya contratadas otras corridas con 56 años. Si ya se retira ahí, que ya explicaré el por qué, porque su hijo Pedro le avisa y le dice: en el 1802 tiene 75 años. Si ya con 50 años no podía torear, que se tiene que separar, ¿cómo va a torear con su hijo con 75 años? Para mí, este joven muere en el 1773 y no en el 1802. En el 1802 muere otro hermano, y yo creo que ahí está la confusión. Hay otro hermano. Bueno, pues eso es lo que yo he sacado de conclusión con mis inventos. Y yo voy a cambiar de tercio, y aquí nuestro amigo Antonio Romero nos va a tocar algo. Jurado. ¡Ole! Me ha dado apellido de torero. Jurado. Yo me he preparado una cosita, imaginándome, yo quiero mucho a Ronda, he visitado a Ronda muchas veces, de hecho es una ciudad que estoy enamorado de Ronda, es una ciudad maravillosa. Y me imagino cómo serían los toros al final de 1700 en la feria de Ronda, que también he estado muchas veces en la feria de Ronda. Y hay una cosa que he aprovechado de Paco Palacios Serpali y es graciosa y simbólica de cómo serían los toros en aquella época. Los toros era la ganadería de Veragua, no había tanta ganadería, Margarita. Y dice así: ¿sabéis lo que es la madroñera, no? La que llevaban las... La madroñera es lo que se pone la señora en el pelo. Las majas. Aquí en la Molleca se ven los trajes típicos, son de aquí de Ronda. Saca la madroñera, rondeña mía, rondeña mía, saca la madroñera, rondeña mía, saca la madroñera, rondeña mía, rondeña mía, cada 5 de la tarde en la corría, cada 5 de la tarde y en la corría. En lotes de Veragua los 6 son negros, y en el cartel el solo Pedro Romero. Y los cotilleos de Ronda decían: la corrida a las 5 no había empezado. No había empezado. La corrida a las 5 no había empezado. La corrida a las 5 no había empezado. No había empezado. El señor presidente no había llegado. Que el señor presidente no había llegado. Y la culpa la tuvo una rondeña, invitada en el banco de presidencia. Muy bien. Ya había cotilleo, ¿eh? Vallarte que tiene Pedro Romero, Vallarte que tiene Pedro Romero, Vallarte que tiene Pedro Romero, Pedro Romero, elegante vestido, celeste cielo, elegante vestido, celeste cielo.
yo voy a continuar con Pedro Romero ya. Muy bien, Pedro muy bien. Romero es considerado el primer matador de su época. A diferencia de sus rivales contemporáneos, Joaquín Rodríguez Costillares y José Delgado Pepeillo, que estaban considerados como los mejores toreros. Pedro Romero se hace con el primer puesto, iniciando una rivalidad con Costillares. Pedro Romero fue el más ilustre miembro de una de las famosas dinastías de la historia del toreo. El rondeño tenía especial talento para matar. Esto le valió el sobrenombre del infalible. Se dice del rondeño que mató más de 5.600 toros a lo largo de su vida, siempre requiriendo y sin sufrir percance por asta de toro, un caso único. El día 8 de mayo de 1775 torea por primera vez en Madrid con su padre y Costillares, eterno rival de Pedro Romero, con éxitos en Madrid en el año 75 y 76. Toma la alternativa de manos de su padre el 22 de abril del 76. Debuta en Sevilla y Madrid y fue su consagración como figura del toreo con 22 años. Ese año estoqueó unos 240 toros y ya se decía del rondeño, quiero decir que es que antes se toreaban mañana y tarde y a lo mejor podía haber 20 toros y por eso toreó tantos toros en un año. Se decía en Madrid que no había toro que le presentara dificultad. También se ha dicho del diestro que convirtió el toreo en una técnica precisa, exacta, sobria y eficaz, que preparaba los toros para la muerte, un estilo que luego se conocería como el propio de la escuela rondeña. En el año 1777 no torea en Madrid y se crea una polémica con Costillares. Efectivamente, en el año 77, 1777, poco sabemos de esta temporada del rondeño, ya que los únicos datos que encontramos nos dicen que no toreó en Madrid, debido posiblemente al favoritismo de la Junta de Hospitales respecto a Costillares. Quizá esto, y por otro lado, el amor propio de Pedro Romero, hicieron posible su ausencia de los carteles de Madrid. Él era todavía muy joven. En el año 1778 torea en Cádiz, por primera vez con Pepeillo, discípulo de Costillares, naciendo una rivalidad histórica que comenzó en Sevilla en la maestranza y otras plazas, siendo Pedro Romero vencedor de los encuentros en todas las confrontaciones con Pepeillo. Desde 1778 al 1799, 21 años consecutivos, se mantiene como matador exitoso en todos los festejos que se presentaba. En el año 79 torea en Madrid, en las fiestas reales de Carlos IV. A esta corrida se refiere la rivalidad y competencia con Pepeillo en la Plaza de Madrid, que había que apasionar a los espectadores. Les acompaña en esta ocasión Joaquín Rodríguez Costillares y vuelve a ponerse sobre el tapete la cuestión de preferencia de la alternativa. ¿Quién era el director de Lidia? Se logra la contratación del rondeño, ahí mandaba ya Pedro Romero en ese año, y el ajuste con Costillares, volviendo a surgir la cuestión de antigüedad que hubo de resolver por sorteo. El Costillares toma la alternativa un año antes y Pedro Romero después, siendo la suerte una vez más por el sorteo para Pedro Romero, que toreó el primero en la lidia y Costillares se tuvo que conformar con ser el segundo. Era el que mandaba Pedro Romero, siempre estaba contratado. Con estos enfrentamientos obliga a Costillares a no participar en festejos en la ciudad de Madrid y en las importantes. Continuó apareciendo de manera esporádica. Su despedida oficial fue el 8 de noviembre de 1790 y mata su último toro en el 1797. Y ya no se habla más de Costillares. Costillares también era un buen torero, pasa como Pepeillo, lo que pasa es que Pedro Romero era mejor todavía. El 19 de mayo de 1785, Pedro Romero inaugura la Plaza de Ronda en una corrida de toros en la que actuaron Pedro Romero, Pepeillo y los dos hermanos de Pedro Romero, marcando el final de la construcción de 6 años de la plaza. Este evento coincide con el cumpleaños del infante don Gabriel,
fue un acontecimiento de gran importancia para la plaza. Es considerada la más antigua y monumental plaza de toros de España, tesoro histórico y cultural. Pero, tengo que decir, que aunque yo he dicho esto, con permiso de la plaza de toros en Béjar, que es la más antigua de Salamanca, que fue construida en el año 1711 y que se la denomina la Ancianita, aunque su origen se remonta a 1667, cuando se improvisó un ruedo en este lugar. La capacidad es de 3.500 espectadores. Es considerada un símbolo de la historia de la tauromaquia en España, impulsada por los duques de Béjar. La Ancianita es la plaza construida más antigua de España, no es Ronda. El rondeño dirigió la lidia en intenciones de la muerte del toro, suerte para la que tenía especial talento. Esto le diferenciaba de Pepeillo, que consideraba que la faena debía ser consistente desde el comienzo hasta el final. Dos estilos diferentes de entender y ejecutar el toreo. Por eso creo necesario dar una pincelada sobre la vida y muerte de José Delgado Pepeillo. Nace en Sevilla el 14 de marzo de 1754, el mismo año que Pedro Romero. Fue un torero que se le considera, junto a Joaquín Rodríguez Costillares, de quien fue discípulo, y de Pedro Romero, con quien tuvo una conocida rivalidad, como uno de los que fijaron las reglas y el estilo de las corridas de toro de a pie. Se le ha descrito como de estilo frágil, sensual y como gran torero. Adornó su toreo con toda clase de suerte y filigranas, conformando un estilo inspirado en el de su maestro Costillares, que se conoce como Escuela Sevillana. Pepeillo es uno de los primeros estilistas. Se cree que debutó en el 1769 con 15 años y recibió la alternativa en el 1774 en Málaga con 20 años, de manos de Juan Romero. En el 1796 publicó el Tratado de Tauromaquia, texto importante para conocer la evolución de la tauromaquia, citado a menudo por José María del Cosío, en su obra Cumbre sobre la fiesta. El 11 de mayo de 1801, en el Coso de Madrid, en una corrida de 16 toros, toreaba con José Romero y Antonio de los Santos. En la plaza de la Corte de Madrid, cuando entraba a matar al séptimo toro, llamado Barbudo, negro, grande y con astas muy abiertas, de la ganadería de Peñaranda de Bracamonte, fue enganchado el diestro, le tiró por alto y cayó al suelo boca arriba. Le metió el pitón derecho por el estómago, destrozando la cavidad del vientre y el pecho. Cogida representada en dos grabados inéditos de Francisco de Goya en los dibujos de la tauromaquia La muerte de Pepeillo. En la puerta he puesto yo uno de los dibujos de Goya, justamente La muerte de Pepeillo. José Romero se encargó de matar al toro Barbudo. Está enterrado en la iglesia San Ginés de Madrid y tenía 47 años. Efectivamente, José Romero, que era el hermano de Pedro Romero, mató al toro Barbudo y hirió mortalmente a Pepeillo. Esto me da la oportunidad de hablar un poco sobre la trayectoria como torero de José Romero, que empezó a torear a la edad de 15 años, formando parte de las cuadrillas de su padre y posteriormente de su hermano Pedro. Torero inteligente, sobrio y seco, tenía mal carácter y rompió las relaciones con sus hermanos, compartiendo cartel con Pepeillo, gran rival de Pedro. Se retiró de los ruedos por las heridas recibidas en la mano por una banderilla. Murió a los 81 años. Y ya voy a hablar del tercer hermano. Ya he hablado de uno o de dos, y ahora hablamos de Antonio, el más joven. Antonio Romero, hermano menor de Pedro, fue banderillero de sus hermanos Pedro y José, hasta que se independizó a los 26 años por desavenencia con ellos. La primera referencia que se tiene de él es el 11 de mayo de 1784, actuando en la corrida de inauguración de la Plaza de Toros de Ronda junto a su hermano Pedro, que ya lo he dicho anteriormente. La siguiente noticia es el del 9 de mayo de 1789,
con 26 años, que toma la alternativa en Sevilla de manos de su hermano Pedro. El biógrafo de Pedro Romero, don José Manuel Guerrero Pedraza, sostiene que no debía tener ningún crédito como torero. La protección de su hermano Pedro era la razón de su permanencia en los carteles. El día 5 de mayo de 1802 torea en la plaza de Granada y al entrar a matar, recibiendo al toro Ollero de la ganadería Marqués de Tous, recibe 2 cornadas. Este sí muere en el 1802. Este está controlado y muere en el 1802. Las 2 cornadas en la ingle y en el muslo derecho. Muere en el acto por la hemorragia provocada. Crónica de José Zaldívar Ortega. Su muerte es trasladada en el arte, como demuestra un grabado de la época titulada Cogida y muerte de Antonio Romero en la plaza de Granada, y que estuvo presente en la exposición El arte de la tauromaquia 1918, procedente de una colección particular. Tenía 39 años, este muere joven. Antonio, creo que te toca, porque hay cambio de tercio. Cambio de tercio, Bueno, ha estado hablando Margarita de Costillares y de Pedro Romero, la rivalidad. Sí, siempre debe de haber rivalidad, bueno, rivalidad sana, sobre todo para la lucha por que todo va en beneficio de nosotros que somos aficionados. Damos un paso largo de 1700, principios de 1800, 1770 mira, vamos a andar 100 y pico años. Hubo otra época del toreo, porque esos fueron los inicios, pero después, cuando se cuajó ya prácticamente el toreo actual, ya más actualizado, fue a principios de 1900 con Joselito y Belmonte, ¿vale? Y luego Manolete. Y luego Manolete. Pero antes de llegar a Manolete, os voy a decir cantando una cosita que es historia, Es historia que habla de Joselito y Belmonte y de la rivalidad y demás. Hércules de la Alamea, gigante de Andalucía, gigante de Andalucía, Hércules de la Alameda, gigante de Andalucía, torres de clavo y canela, la flor de la torería, la flor de la torería. A uno le llaman Belmonte, a otro le dicen Gadito, cállate niña morena, que son Juan y Joselito, que son Juan y Joselito. El oro de sus caireles se derrama en el albero y salpican los carteles con sus 2 nombres toreros. Y decía Gabriela, la madre de los gallos, que fue bailadora, emparentada con Manolo Caragón, por el apellido Ortega. Sentada en su mecedora, la Gabriela se impacienta. La Gabriela se impacienta, sentada en su mecedora, la Gabriela se impacienta, porque ya va siendo hora de Joselito en la venta. De Joselito en la venta, salió un toro de Miura que nadie podía con él. Mira niña qué fortuna, porque le pudo José. Porque le pudo José 3 pares de banderilla, florecen en el morrillo y un viva para Sevilla, llévanos a Pasillo. Torito noble y bravío que ilumina el albero, que ilumina el albero. Torito noble y bravío que ilumina
son palmas por soleares, las flores de la alameda son palmas por soleares, a culpa de Joselito, el mejor de los cabales. El mejor de los cabales, de la fragua de Triana al puente del Sacromonte, son seguidillas gitanas que dicen viva del monte, que dicen viva del monte al frente de sus cuadrillas, y la niña que canté, la que espantan Sevilla, y en medio Juan y José. Pues yo continúo con Pedro Romero. ¡Ole! Pedro Romero sigue su carrera triunfal y venciendo a todo el que se presentaba. Pero como da la casualidad que su padre Juan está en activo, ya con menguadas facultades y muy cargado de años, unos 50 años, fácil es de suponer que esta competencia no podía prolongarse mucho tiempo. Por eso el día 3 del 11 de 1778, como ya lo he dicho anteriormente, alternando con su hijo Pedro y Francisco García Perucho como tercera espada, Juan estaba en inferioridad de facultades, bajando mucho su categoría como matador, a quien después de varias intentonas mata al toro de una estocada baja, un bajonazo. Y es cuando su hijo Pedro, que estaba a su lado en la faena ayudándole, aprovecha para dedicarle unas palabras que aún no se sabe lo que le dijo. Pero sí es cierto que le hicieron pensar en una retirada. Luego entonces, en el 1802, era muy difícil que estuviera toreando en Salamanca una corrida seria, digamos. Bueno, pues eso es lo que sacaba. Para muchos especialistas, Pedro Romero fue un visionario adelantado a su época, más de un siglo antes que Juan Belmonte y Manuel Rodríguez, Manolete y Joselito. Y aquí quiero decir, cuando hablamos entre amigos de toros, y que yo siempre digo lo mismo, pero cada uno tiene su versión. Cuando yo digo hay ciertos toreros que llenan la plaza, que la gente te dice sí, pero llena la plaza, sí, pero no aportan nada para la tauromaquia. Juan Belmonte ha pasado un montón de años y ha aportado. Manolete ha aportado. José Tomás ha aportado. Y muchos más. Y otros que llenan la plaza, de aquí a 100 años o 200 años, no se van a hablar de ellos. Es mi criterio. ¿Llenan la plaza ahora? Sí, pero no aportan nada. Simplemente pegan saltos. Eso es lo que creo. Bueno, pues, Manolete. Pedro Romero recomendaba la quietud del toreo en la escuela sevillana. Decía, el que quiera ser lidiador ha de pensar que de la cintura para abajo carece de movimiento. El toreo no se hace con las piernas, sino con las manos. Si analizamos la personalidad del rondeño, que por ser la figura gigante de toda la historia taurina, quedará sistemáticamente la lidia a pie. Su manera de proceder, acompañada de las cartas y consejos que nos dejó, ayuda a la buena marcha de la tauromaquia. Salta a primera vista que para mantener ese criterio hay que ser un superdotado, y que pocos en la historia taurina se podrán permitir ese lujo profesional con la honradez, profesionalidad, precisión y dominio para poder con todos los toros y con todos los toreros que se le presentaban. Pedro Romero llenó 25 años de historia taurina y es uno de los toreros al que no pueden empañar el recuerdo de un fallo o de un fracaso profesional. Yo no he leído muchísimos, yo no he visto ningún fracaso sobre él, por lo menos nadie lo ha dicho. Siempre era perfecto. Efectivamente, nunca fracasó en su trayectoria, tanto en la plaza como en la ocupación como director de la Escuela de Sevilla. Pedro Romero es un hombre que cubre una época y que a medida que pasa el tiempo se va engrandeciendo su figura y su obra. En actuaciones, gestos, consejos y escritos,
así como su presencia en los ruedos. Él tenía por costumbre, cuando toreaba, escribía cartas y decía lo que había pasado más o menos en esa corrida. Enviaba mucho a José de la Tisera, que era su amigo, y en una de ellas, que viene en un libro, que yo me he leído todas, es difícil de leerlas también, a Pepeillo le tuvo que matar un toro. Pedro Romero le mató un toro a Pepeillo, y otro toro le mató también a Costillares, y ya no contamos los normales que iban a torear con él, o bien por cogida, o bien porque estaban incapacitados. Él tuvo que matar toros a todo el mundo. Así que dice 5.600, yo creo que mató muchísimos más. En el año 1796, ayudado por su amigo José de la Tisera, publica La Tauromaquia o el arte de torear. Y en el 1799, con 45 años, Pedro Romero se retira de los ruedos y se queda en la cima de la popularidad y vuelve a Ronda para descansar de su vida taurina. En su retiro, su oficio era visitador de estancos. Él estuvo varios años visitando los estancos, que en esa época tenía que ser el Estado el que se lo permitiera, no era yo soy el representante, sino tenía que concedérselo, y se lo concedieron, porque tampoco tenía mucho dinero, y entonces para llegar la vida que llevaba, pues le concedieron eso, que luego le concedieron otra cosa, pero bueno. Sus últimos años los dedicó a la Escuela de la Tauromaquia de Sevilla, de la que fue director y maestro en el 1830, hasta 1834, por orden del rey Fernando VII. Fueron discípulos suyos, entre otros, Francisco Arjona Cúchares y Francisco Monte Paquiro, quienes serían los grandes rivales de la siguiente generación. Con 77 años se permitía hacer quites a los toros para salvar las malas situaciones a los jóvenes alumnos. Mató su último toro con 77 años, que brindó a la futura reina de España, Isabel II, princesa de Asturias, que tenía un año. La gente piensa que, y muchos dicen, que Pedro Romero toreaba hasta los 70 y tantos años. No, él se retiró. Luego volvió otra vez, estuvo otros 2 o 3 años, y ya se retiró completamente haciendo otros trabajos. Y lo que sí es cierto que cuando entró en el 1830, en el 1800 con 4 años, sí es cierto que, como estaba con los alumnos, pues él hacía los quites a los jóvenes. Y que es verdad que cuando en su último toro con 77 años, que brindó a la futura reina de España, ahí sí que toreó de verdad, y tenía 77. Pero no es cierto que empezó a torear y que terminó con 77 años toda su vida. Ya no toreaba, toreaba, pero toreaba como ahora los toreros cuando van a una finca y torean una vaquilla o torean un ese, pero no contratado. Nicolás Fernández de Moratín, en Literatura o Verso, escribe que ningún otro diestro haya pisado la arena puede estar mejor empleado. Describe al rondeño bravo, valiente, estiloso, autocontrolado y muy guapo. Fernández de Moratín no solo escribió sobre Pedro Romero en su canción A Pedro Romero, también se adentró en la historia de la tauromaquia y la historiografía de la fiesta de los toros. Pedro Romero se estableció en Sevilla para dirigir con maestría la Real Escuela Sevillana. Entre todos sus alumnos, su preferido fue Francisco Montes Paquiro, aunque también destacaron otros como Curro Cúchares, que es Francisco Arjona Herrera. El rondeño, viendo las excelentes condiciones de Manuel Domínguez, dijo de él: es que esto todo el mundo dice una cosa, pero no, yo creo que no, yo lo voy a explicar y ustedes tomarán sus decisiones. Pedro Romero lo vio, y este señor estaba toreando y el rondeño le dice: este muchacho no tiene desperdicio. Y a partir de ahí se le conoce Manuel Domínguez por él, no tiene desperdicio. Nunca se puso los carteles, pero sí todo el mundo le conocía por eso. La otra que dice la gente, pues es que él estaba toreando en la plaza y que un toro le metió el pitón por el ojo
le vació el ojo y que se le quedó colgando. Que eso casi todo el mundo lo sabe, pero no es verdad, es lo otro. Entonces él, mi corto, mi perezoso, que era muy valiente y además es verdad, como que dice que no tenía desperdicio, agarró aquello, estiró y dijo: fuera desperdicio. Pero yo me imagino, yo no soy médico, pero me imagino que eso, si lo estirara así, alguna hemorragia tendría, ¿no? ¿Cómo va a tener que seguir? Yo no voy a hacer la prueba ahora. Y seguir tolerando. Es más fácil creer que ha sido Pedro Romero el que le dijo: este muchacho no tiene desperdicio. Margarita, perdón. Hay en Andalucía, en Cádiz, en la serranía, y en Málaga, sí. cuando a alguien le pasa algo y no le da importancia, dice: anda que no es nada lo del ojo. Haciendo referencia, no hace nada lo del ojo, lo llevaba a la mano. Y eso ocurrió en San Lucas de Barrameda. Sí, es que yo se lo he oído a ciertas personas, le he oído decir lo del ojo. Sí, y cuando pero yo es por he eso, por buscado desperdicio. y he visto, digo: pero si fue Pedro Romero el que dijo: este muchacho no tiene desperdicio, ¿cómo va a arrancarse el ojo? Sí, le quisieron socorrer y le decía: esto no es nada. No es nada, no la arrancó. Decía: no era nada, lo del ojo lo llevaba en la mano. Claro, eso no se la arrancó. No, pero eso se dice todavía en Andalucía, los pueblos se escuchan. Bueno, estos son los consejos que daba Pedro Romero a los futuros toreros y sus advertencias para bien torear, o más bien para que siguieran a la trayectoria que él comenzó como creador de la escuela taurina rondeña, que no era oficial. La sevillana era oficial, esta no era oficial. Les decía: el que quiera ser lidiador ha de pensar que de cintura abajo carece de movimiento. Franda que en la Plaza de las Ventas no paran de bailar ahí con las piernas. La honra del matador está en no huir ni correr nunca delante de un toro teniendo muleta y espada en las manos. El espada no debe jamás saltar la barrera después de presentarse al toro, porque esto es casi vergonzoso. El lidiador no debe contar con sus pies, sino con sus manos, y en la plaza delante de los toros debe matar o morir antes que correr o demostrar miedo. Esto es lo que les enseñaba a los rondeños. Estas normas o mandamientos del buen hacer del toreo han quedado grabadas con letras de oro en la inmortal historia del toreo. Pedro Romero es una figura clave en la historia de la tauromaquia, especialmente por su papel en el desarrollo del toreo a pie por la creación de la escuela rondeña. Su estilo se caracterizaba por la precisión, la quietud y el dominio del espacio, marcando un antes y un después en la forma de enfrentarse al toro. La escuela taurina de Ronda fue un crisol de toreros y aficionados que contribuyeron al desarrollo del toreo en esa época, base para la tauromaquia moderna. Ya termino casi. Pedro Romero abandona Sevilla a la edad de 80 años. Poco le queda de vida, los cuales los aprovecha para estar en Ronda acompañado de sus paisanos. Y el 13 de febrero de 1839, en la calle de San Carlos, probablemente en el domicilio de su nieta, doña Donata, a la edad de 85 años fallece don Pedro Romero y Martínez. Fue enterrado en el Camposanto del Calvario. Este cementerio fue clausurado por los años 1860, debido al total abandono en que se encontraba, por lo que los restos del rondeño fueron trasladados al nuevo cementerio. Según consta en el libro del cementerio de San Lorenzo, con fecha 28 de junio de 1865, se expidió licencia para sepultar los restos de don Pedro Romero y el nicho designado fue el número 751. Aquí estuvieron los restos por espacio de 6 años, pero en el 1871, ¿a dónde fueron los restos de Pedro Romero? Nunca lo sabremos. Quizá a la fosa común, ya que en el tiempo sus restos desaparecieron sin que se sepa su destino. Pedro Romero es uno de los toreros que deben quedar en la historia del toreo como ejemplar de valor, probidad y competencia y honestidad. Es difícil que nos formemos una idea de su manera y estilo de torear y entender la tauromaquia. Para Pedro Romero su oficio era el de un matador de toros. El rondeño ocuparía el primer puesto entre los matadores,
La seguridad del diestro rondeño al matar requiriendo debió merecer el calificativo del infalible, que ya lo he dicho al principio. Quiero terminar su historia del gran torero rondeño llamado Pedro Romero Martínez con una parte de esta loa de don Serafín Estebanet Calderón, que dice así: Pedro Romero bajó al sepulcro después de haber lucido su gala en toda España, habiendo hecho morder la tierra a 5.000 toros, sin haber sufrido una acogida y sin sacarle una gota de sangre. Y hasta aquí la vida y tauromaquia de don Pedro Romero y Martínez, que fue el pilar fundamental del toreo a pie, según Margarita González, servidora de ustedes, que a su vez bebió de las fuentes de José Antonio Guerrero, Juan José de Bonifacio Ibarra, José María del Cosío, Abarquero Durango, Víctor Moreno, José Quisera, Valentín González, Pascual Millán, Juan José Zaldívar Ortega, Rosario Pérez y alguno más. Muchísimas gracias y aquí le dejo con esos temas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Margarita. Nada, gracias a ti. Que no, y te doy las gracias por haberme invitado y poder compartir un rato con vosotros. He conocido aquí a Martín. Sí, también, y yo también he conocido, porque yo no le he conocido, seguramente le he visto, pero los hemos visto porque yo he venido aquí muchas veces. Bueno, pues yo para terminar quiero hacer una cosita. He estado, os dije antes que conozco muy bien Ronda. Ronda, muchos de vosotros conoceréis Ronda. Ronda está partida en dos partes y pasa el río por la mitad de la ciudad, entre el Zoco y el casco antiguo. Allí están los baños romanos y demás, abajo, en la parte de abajo del río. Está la Virgen de la Paz, que está al lado de la Plaza de Toros, que es la patrona de Ronda. Y hay un azulejo, que eso casi nadie lo sabe, que está en la pared de la iglesia, pero da al tajo. Para poderla ver te tienes que ir con unos prismáticos a la sierra de enfrente y lo ves. Basándome en lo que yo conozco de Ronda, pues he compuesto una cosa, aparte la he considerado como mi novia, era la ciudad que alguna vez me hubiese gustado vivir. Me encanta. Esa calle de La Paz, y entre la iglesia de La Paz y la Plaza de Toros está la estatua de Pedro Romero. Entonces yo he hecho una cosita aquí, por tonos serranos. Tiene su costa o Ronda heridas de piedra y luz, heridas de piedra y luz. Tiene en su costa o Ronda heridas de piedra y luz, una lanzada en la ronda como Señor en la cruz, como Señor en la cruz. Hay una virgen serrana que riega de pajartao, al aire suenan campanas y el agua canta allá abajo. Serranía, Ronda es la novia que tuve, el amor de toda mi vida, con pelo blanco de nube y azares de alegría. Me acordaba de lo valiente que le decía a Pedro Romero a su alumno. Tierra de hombres valientes y de mujeres hermosas, y de mujeres hermosas, tierra de hombres valientes y de mujeres hermosas, jardín de rostros morenos donde florecen las rosas. En la rosa, semilla, cuna de muerte, huevo de toro, torero, en Ronda niña, qué suerte, vio la luz Pedro Romero.
contar la novia que tuve, el amor de familia, con pelo blanco de nube, ya sabes la alegría. Muchas gracias. Bueno, pues nada, parece que hemos llegado al final. A mí se me ha hecho muy corto. La verdad es que ha sido una tarde muy agradable. Siempre es bonito hablar de toros y de historia, y ha sido una conferencia muy amena, muy entretenida y con anécdotas que me he apuntado hasta cosas. Ya me las guardaré. Gracias, estudiantes. Espero que hayan disfrutado ustedes tanto como yo del buen hacer de Antonio Jurado y de la conferencia de Margarita, y agradecerles su presencia aquí y decirles que esta siempre es una casa abierta para todos ustedes. Muchas gracias. Y que en el mes de octubre ya tenemos fecha casi para hacer otra conferencia de un torero que vendrá también aquí. Aquí os esperamos. ¿El día de octubre? Todavía no está puesto. Tengo que hablar con el torero. Estáis invitados. Sí, el torero se lo puedo El torero sí lo puedo decir. Álvaro de la Calle. Que le encantaba al presidente justamente de aquí. Le hemos dado el capote, Claro. con su mujer. Y hablando Y es un encanto. con el presidente que ha venido, que no ha podido estar porque tenía que irse para fuera, y lo ha dicho, que le encantaba, bueno, que sí, que hablaba bastante bien de él. Digo, pues hacemos la conferencia ya. Y sí, venga, apúntalo, sí. Así que para el mes de octubre daremos otra conferencia. Si les ha gustado esta, pues la otra mucho más que en el torero. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos.